Bueno, vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 22, ¿verdad? Después que el Señor le escribió por medio del ángel a Juan la Nueva Jerusalén en el capítulo 21, en el capítulo 22 ahora pasa nuevamente a escribir lo de la nueva creación, ¿verdad? La nueva creación. Y le mostró un río limpio de agua de vida, ¿verdad? Que resplandecía y pasaba por... desde el trono de Dios salía, ¿verdad? Y muestra claramente que el árbol de la vida estaba en medio de ese río y pasaba, el árbol es tan ancho que está por encima del río y el río pasa por en medio del árbol. Entonces, básicamente eso es lo que nos muestra la Biblia allí, y también nos muestra acerca del fruto del árbol de la vida, ¿verdad? Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Lo vimos en el versículo 2. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y vemos que no hay más maldición allí, ¿verdad? El árbol que una vez fue quitado del jardín del Edén por causa del pecado del hombre en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Y ahora es nuevamente restituido en su lugar y el hombre tiene acceso a él, ¿verdad? Y después vemos que los santos, todos los que vamos a estar viviendo allí, los creyentes, van a ver el rostro y tendremos el nombre del Señor en nuestras frentes, ¿no? O sea, con cuerpos ya glorificados vamos a adorarle y Dios va a habitar con nosotros, su tabernáculo, y para siempre va a estar con nosotros, ¿verdad? Morará con el hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, básicamente. Entonces vamos a ver ahorita el versículo 5 al versículo 15. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a terminar bien este capítulo de Apocalipsis. Y gracias, Señor, porque todo esto es para nuestro futuro, Señor. Y esto nos ayuda a nosotros a tener una visión más allá de lo temporal y de lo pasajero que es esta vida, Señor, para que nosotros podamos poner la mente en las cosas de arriba, en las cosas que son perpetuas, Señor. Y sabemos que todo este futuro va a ser glorioso en esa nueva tierra y el nuevo cielo que tú nos vas a dar. Ayúdanos pues a seguir estudiando y poder entender bien lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a Apocalipsis 22:5, por favor, hermano. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios es el Señor, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Entonces vemos aquí una vez más que Juan describió la iluminación de la nueva creación, tal cual como antes de que Dios creara el sol, las estrellas y la luna, la luz que Él dijo, hágase la luz, su gloria resplandecía en el universo, y por medio de la rotación de 24 horas de la Tierra sobre su eje, eso es lo que requiere para un día, ¿verdad? No necesariamente la luz. Entonces vemos aquí claramente que Dios es su lumbrera, ¿verdad? Dios es su lumbrera, no hay necesidad del sol ni de lumbreras, porque el mismo Señor y su gloria resplandece sobre la nueva creación, ¿cierto? Entonces vamos a ver Apocalipsis 22:5a, y nos dice: no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. Dado que la gloria del Señor iluminará la nueva creación, no habrá allí más noche, la noche ya no existirá. Entonces ahí está más o menos cómo sería la gloria del Señor brillando sobre la nueva creación, ¿verdad? El Señor mismo es su lumbrera, como dice la palabra. Apocalipsis 22:5b, y reinarán por los siglos de los siglos, es una declaración clara del reino eterno. Los siervos
doulos, del griego doulos, de Dios, le servirán reinando con Él por la eternidad, ¿verdad? O sea que Dios nos creó a nosotros para glorificarle a Él y para servirle, y por la eternidad vamos a estar sirviendo, no vamos a estar allá flotando o tocando arpas únicamente, vamos a estar sirviendo al Señor, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que Él nos creó a nosotros para reinar con Él, ¿verdad? Y vamos a ayudarle a Él durante el milenio, ¿verdad? Vamos a estar sirviéndole a Él, pero aquí también vamos a estar reinando. No dice específicamente de qué manera, ¿verdad? Pero nos dice claramente que vamos a reinar con Él. Todo eso está por venir. Una nueva creación, imagínense, hermano. Una nueva creación trae nuevas cosas que quizás nosotros ni siquiera todavía conocemos, ¿verdad? Y como dice Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas se escribieron para que nosotros las conozcamos y se las enseñemos a los demás, ¿verdad? Es evidente que el estado eterno no será de inactividad indefinida. Al igual que en el reino milenial, los creyentes tendrán responsabilidades. 22:5c nos lo dice claramente allí. Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, del 6 al 8, por favor. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Entonces, ¿por qué dice que estas palabras son fieles y verdaderas? Porque las palabras de Dios se cumplen, amén. Y nosotros podemos poner toda nuestra confianza porque tendrán cumplimiento, hermanos. Entonces, el ángel le dio a Juan un recordatorio importante, Apocalipsis 22, 6a. Estas palabras son fieles y verdaderas. Las palabras del ángel no eran una alegoría para ser tomadas no literalmente, no eran un mensaje místico o críptico, era literal, hermanos. Estas profecías fueron dadas y tendrán su cumplimiento. Por eso las escribió Juan y se les dio el mandato que las escribiera en este libro, ¿verdad? El libro Apocalipsis. Esta profecía, que abarca más de 22 capítulos, sucederá exactamente como se indica, ¿sí? Todos estos 22 capítulos van a suceder tal cual como el Señor nos lo ha revelado en su palabra. Juan escribió estas mismas palabras en Apocalipsis 21:5 sobre la nueva Jerusalén. Debemos entender estas profecías sobre el estado eterno como un hecho literal, ¿cierto? No como los amillenaristas que les gusta alegorizar las cosas, interpretar de una manera espiritual, o como los postmilenaristas también, ¿verdad? Lo hacen. Apocalipsis 22, 6b, y nos dice la palabra de Dios, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. ¿Cómo sabemos que estos acontecimientos se llevarán a cabo? El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ¿cierto? Dice claramente allí, esta afirmación repite el hecho de que Dios reveló la verdad de los profetas a través de las edades. Debido a que Dios es la fuente de toda revelación bíblica, sabemos que es fiel y verdadera. Segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron inspirados ¿por qué? Por el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios nos muestra claramente eso, ¿cierto? Todas estas cosas que ellos escribieron, los santos profetas y todo, y muchas de esas cosas se escribieron no para ellos, sino para nosotros que hemos alcanzado la edad de la iglesia, ¿verdad? El cumplimiento de algunas de ellas, como todos los profetas hablaban del sacrificio de Jesús, ellos miran hacia adelante y nosotros
lo miramos hacia atrás, ¿cierto? Ellos miraban cómo el Espíritu de Dios trabajaba a través de ellos, hablándole acerca de los sufrimientos de Cristo y de las glorias venideras, ¿cierto? Que cosas que ellos anhelaban ver, pero no eran para ellos, sino que eran para nosotros, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que hemos alcanzado, esta dispensación de la gracia, la dispensación del cumplimiento de la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante para nosotros entender todas estas cosas, ¿verdad? Porque están escritos para nuestro beneficio. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Pronto significa quizás hoy o tal vez en un tiempo a partir de ahora. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, como dice 2 de Pedro 3:8, ¿verdad? La venida de Cristo es inminente. En cualquier momento puede ocurrir la venida de Cristo, ¿verdad? Y Él va a venir por su iglesia. Es inminente. Inminente quiere decir es un evento que puede suceder en cualquier momento, ¿cierto? En cualquier momento. Hasta el mismo Pablo se incorporaba como si él le tocara el rapto. Así hemos de vivir nosotros con la expectación gloriosa de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios garantiza que vamos a disfrutar del estado eterno. Recuerde que Juan escribió estas cosas hace casi 2000 años. Ahora estamos más cerca del estado eterno de lo que él estaba, ¿sí? Por lo tanto, nosotros no debemos de dormir como los que duermen, también dice la palabra de Dios, sino que nosotros como hijos de luz debemos de ¿qué? De estar despiertos, hermano, sabiendo que aquel día se aproxima, que cuando el Señor venga. Apocalipsis 22:7, por favor. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Que guarda las profecías de este libro, ¿verdad? Al principio nos decía, bienaventurado el que lee las profecías, ¿verdad? Al principio, ahora nos dice aquí, bienaventurado el que guarda. Al principio nos dice, bienaventurado el que oye la profecía de este libro, ¿verdad? Y nos manda a escuchar, ¿se acuerdan? En las 7 iglesias, y esto dice el Espíritu a las iglesias, ¿cierto? El que tenga oído que oiga, ¿verdad? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues entonces aquí vuelve a decirnos, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. No solamente debemos de escucharla, sino debemos de guardarla. Quiere decir, viviendo con esa expectación, teniendo en mente lo que está por ocurrir como una realidad por la fe, sabiendo entonces que ese es nuestro futuro para poder afrontar las pruebas presentes. Dios ha preservado cuidadosamente estas profecías en las Escrituras, por lo tanto, debemos recordar 2 cuestiones fundamentales que nos afectan hoy. Apocalipsis 22:7a, ¿cierto? ¿Qué nos dice allí? Dice allí claramente, he aquí vengo pronto. Eso nos habla de la inminencia, he aquí vengo pronto. Todo creyente debe vivir como si el Señor volviera en cualquier momento. Filipenses 3:20, por favor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Al Señor qué? Jesucristo. Y por favor puedes leer Tito 2 del 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Te muestra muy bien ahí las 3 fases de nuestra salvación en Cristo, ¿verdad? Es una la salvación, pero nos muestra la justificación allí, la santificación, ¿verdad? Y también la futura glorificación. Y debemos nosotros siempre andar con esa expectativa de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. También vemos otro pasaje en Hebreos 10 del 24 al 25, por favor. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Que aquel día se acerca. Por eso es importante congregarnos, hermanos, porque nos necesitamos unos a otros como el cuerpo de Cristo y nosotros necesitamos crecer en la fe.
Jesús repitió la frase vengo pronto 3 veces en este capítulo final, en Apocalipsis capítulo 22, 7, en el versículo 12 también y en el versículo 20, ¿verdad? ¿Y qué dice él allí? Vengo pronto, he aquí vengo pronto. La palabra traducida pronto, tashu, en griego, lleva varios significados pertinentes. En primer lugar, pronto sugiere cercanía. Segunda de Pedro 3:8, por favor. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Quiere decir que Él puede intervenir en la historia cuando Él quiera. En cualquier momento Él puede venir por su iglesia. En segundo lugar, pronto sugiere certidumbre e inevitabilidad. Quiere decir va a suceder, ¿cierto? No es cuestión de que si va a suceder, sino cuando suceda, hermano, ¿cierto? Hebreos 10:37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. ¿Y no qué? Tardará. En tercer lugar, esta palabra pronto sugiere rapidez. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Entonces también nos indica rapidez, tiene esos 3 sentidos. La palabra pronto nos recuerda que no hay nada que prevenga el regreso de Cristo. En este mismo momento, el rapto podría ocurrir en cualquier momento. Acordamos nuevamente que Pablo se incluía en él y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, ¿cierto? Él mismo se incluía allí. ¿Por qué? Porque es inminente. Ningún evento de los que ya ha sucedido desde en el día que Pablo se le dio dicha revelación del rapto hasta el día de hoy era necesario que ocurriese para que el Señor viniese, ¿sí? En cualquier momento puede venir. Mientras que con la segunda venida, usted tiene la segunda venida de Cristo, la tierra, poner sus pies en el monte de los olivos. Si hay muchas cosas y señales que Él dio, ¿verdad? Guerras, rumores de guerras, la edificación del templo en Jerusalén, el día de tribulación, la manifestación del hombre de pecado, contar los días y todo esto, ¿no? La abominación desoladora. Pero para el rapto no hay ninguna señal, puede ocurrir en cualquier momento. Jesús aconseja a los creyentes a estar alerta, a ver por qué Él podía aparecer en cualquier momento. Primera de Juan 3, del 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sí, en nuestra santificación práctica, cuando nosotros nos identificamos diariamente con su venida, con nuestra futura glorificación, con lo que hemos de ser en Él en el futuro, nos purificamos a nosotros mismos, dice la palabra de Dios, tal cual como Él es puro. Los creyentes que entienden que el rapto de la iglesia podría suceder en cualquier momento viven de manera diferente que los que no lo hacen, ¿sí? Viven de manera diferente y eso es bien claro, hermanos, ¿sí? Ellos son los que guardan las palabras de la profecía de este libro creyéndolas, viviendo a la luz de ellas y buscando su cumplimiento literal, ¿sí? Y vimos muy claramente la diferencia entonces con la posición premilenial, ¿verdad? La interpretación literal histórica de la Biblia en comparación a la que es alegórica y espiritualiza todas estas cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos una palabra profética más segura, hermano, para guardar, dice la palabra de Dios. Y nos dice claramente que todo esto se va a cumplir literalmente. Por lo tanto, podemos guardar estas palabras. Y todo creyente que lo hace, se purifica a sí mismo tal cual como Él es puro. Ellos quieren estar viviendo vidas de servicio piadoso cuando Él se manifieste, ¿sí? Primera de Juan 2:28, por favor. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Ahí está, permanecer en Él.
Y eso va tal cual como dice la palabra de Dios, Él es la vid y nosotros los pámpanos, ¿cierto? Y Él quiere que nosotros permanezcamos en su palabra, permanezcamos en su amor, también nos dice. ¿Por qué? Porque así podemos llevar fruto, ¿cierto? No que cuando Él venga nos encuentre secos, ¿verdad? Y nos sentamos avergonzados, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Obviamente la salvación no se pierde, hermanos, pero sería muy bueno que el Señor nos encuentre a nosotros sirviendo, amén. ¿Cuántos no quieren eso, amén? Y también para que no perdamos nuestras recompensas, hermanos, ninguna de ellas, no tenemos por qué, hermano, ¿cierto? Colosenses 3:4, por favor. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En gloria, ¿sí ve? Apocalipsis 22:7b, y nos dice la palabra de Dios allí: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, ¿verdad? Hay bendiciones para el que guarda las palabras de la profecía de este libro, ¿verdad? Porque es importante nosotros caminar con el Señor con esta expectativa de su venida, con esta expectativa de la palabra de Dios, guardando sus promesas, ¿cierto? Guardando su palabra. Es importante porque la palabra de Dios también nos habla de que hay algunos que parecen no haberla alcanzado. Quiere decir haber alcanzado las promesas. Mire que Abraham era una persona que fue justificada por la fe, pero él vivía cada día y cada día se veía en su experiencia que él había alcanzado la promesa de Dios. Quiere decir, ponía en práctica su posición espiritual. Era un hijo de Dios, vivía como tal. No todo hijo de Dios vive como tal, hermanos. Y muy fácil empezar, pero ¿cómo vamos a terminar? ¿Sí? Es lo importante, hermanos. Vamos a terminar dejando un buen testimonio, que nuestros hijos tengan la certeza de que nosotros realmente manifestamos en la práctica, que nosotros realmente alcanzamos la promesa, ¿verdad? No que, porque hay muertes, hermano, hay muertes de creyentes, que a mí me ha tocado hacer funerales, que dejan más preguntas que respuestas, hermano, en sus familiares. ¿Sí? Más incógnitas de por qué mi papá, si siendo creyente, por qué vivió así. Pero también están otros funerales en donde la vida de ellos ha dejado más testimonio que ningún otro, hermano. Y sus hijos están dispuestos entonces a tomar prácticamente la enseñanza de su padre, cómo vivió las cosas para poder manifestar ellos de igual manera, vivir del Señor tal cual como sus padres dependieron en Él. Les enseñaron a caminar por la fe, ¿verdad? Entonces hay bendiciones, hermano. Bienaventurado el que guarda, griego tereo, las palabras de la profecía de este mundo. Ese griego tereo nos da la sensación de aquel que es un centinela, aquel que está guardando, que está vigilante, aquel que era como atalaya en los tiempos de Ezequiel, ¿verdad? Que avisaba al pueblo, aquel que está pendiente en la vida espiritual de qué es lo que está sucediendo en el mundo conforme a la perspectiva bíblica, ¿cierto? Por eso el Señor quiere que nosotros guardemos su palabra como un centinela, como un guarda, ¿verdad? Y dice aquí las palabras de la profecía de este mundo. En Apocalipsis 1:3 aprendimos que somos bendecidos si leemos este libro. Ahora nos enteramos de que también somos bendecidos si mantenemos y guardamos las palabras de este libro, ¿cierto? Aprendimos del anticristo y cómo el espíritu del anticristo, el ministerio de iniquidad, ya está desde el tiempo de Pablo, está trabajando, ¿verdad? Vimos la Babilonia también cómo está trabajando, ¿verdad? Y cómo a través del comercio, la inmoralidad sexual y el adulterio espiritual, ¿cierto? Con la falsa religión. ¿Por qué? Nosotros no debemos de estar ajenos, hermano, en las acechanzas del diablo, dice la palabra de Dios. Debemos de caminar con el Señor, debemos de caminar considerándonos muertos al pecado y vivos para con Él diariamente en Cristo Jesús. Ahora nos enteramos entonces de que también somos bendecidos si mantenemos o guardamos las palabras de este libro, las ponemos en práctica. Acordémonos que todo conocimiento debe volverse sabiduría, porque la sabiduría es el conocimiento en la práctica. Apocalipsis 22, del 8 al 15. El ángel corrigió e instruyó a Juan, ¿verdad? Instruyó a Juan. ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó Juan aquí, hermanos? Vamos a ver que Juan aquí comenzó y se arrodilló y comenzó a adorar, fue al ángel, ¿verdad? Pues con todo lo que se le ha manifestado, erróneamente comenzó a hacer eso él. Apocalipsis 22, del 8 al 9, por favor.
Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Pongamos en los zapatos de él, hermano. Está viendo unas cosas que jamás ha visto antes, ¿verdad? Sorprendido de todo lo que ha de venir. Y cayó allí a adorar al ángel, hermano, ¿cierto? Entonces Juan cometió un error serio en la adoración. Obviamente no hemos de adorar ningún otro ser, sino solamente a Dios, ¿cierto? Apocalipsis 22:8 nos dice allí, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, las testificó por sí mismo. Y después de que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, ¿sí? Tremendo que él pueda escribir de sí mismo un error, hermano. Eso nos muestra a nosotros que su humildad, hermanos, ¿sí? Su humildad. Cuando Juan oyó y vio estas cosas, erróneamente cayó en adoración al ángel. La escritura condena adorar a alguien que no sea Dios. Juan no estaba pensando correctamente. Colosenses 2:18 nos dice eso. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Obviamente es un error hacer eso. Apocalipsis 22:9 nos dice la palabra de Dios, pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, dice la palabra de Dios ahí. El ángel se negó a aceptar la adoración diciendo a Juan, mira, no lo hagas. Apocalipsis 22:9a, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas. Este ángel había transmitido los mensajes de Dios primero a los profetas y ahora a Juan, ¿cierto? A Juan. Apocalipsis 22:9b, y nos dice allí la palabra de Dios, pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, ¿cierto? Entonces vemos que este ángel también sirve a todos aquellos que obedecen las palabras de la revelación de Dios a Juan. Los ángeles son servidores de Dios, ¿verdad? Y sirven también a los hombres. Apocalipsis 22:9c dice, adora a Dios. El ángel ordenó a Juan de adorar únicamente a Dios. Juan fue superado por la emoción y el deseo de adorar, pero erróneamente adoró a la criatura antes que el Creador, ¿verdad? Y obviamente eso nos lo dice en Romanos, que no debemos de hacer eso. Solamente que es digno de gloria y de adoración es el Señor Jesucristo, nuestro Dios. Apocalipsis 22:10, por favor. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El ángel advirtió a Juan en contra de ocultar las palabras de la profecía del Apocalipsis. Juan no pudo sellar el libro porque el tiempo estaba ¿qué? Estaba cerca. Muy diferente a la revelación de Daniel, que compagina mucho con la revelación de Apocalipsis. Le dijo a Daniel que sellara el libro, ¿verdad? ¿Por qué? Y no le correspondía gran parte de la revelación, el conocer su significado, sino a aquellos que iban a alcanzar los confines o las dispensaciones como en la iglesia, nosotros, ¿verdad? Dice aquí, el ángel advirtió a Juan en contra de ocultar las palabras de este libro. En contraste, Daniel las sellaba. ¿Por qué? Porque su cumplimiento iba a ser mucho más adelante. Apocalipsis 22:11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, ¿cierto? Puede ser confuso. ¿Estaba Dios motivando el pecado? En ninguna manera, ¿verdad? Lo que está diciendo el Señor allí es que el que es injusto, pues sígase comportando en su injusticia, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo a él. El que es inmundo, pues siga en su inmundicia.
Por supuesto que no. Él no estaba acolitando aquí el pecado, ¿verdad? Dios por naturaleza no puede motivar el pecado o la rebelión. Santiago 1:13 nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es llevado ¿a qué? A pecar. Quiere decir la naturaleza pecaminosa del deseo de la carne. Porque el tiempo está cerca, dice también la palabra de Dios aquí en Apocalipsis. Entonces, el que es injusto sea injusto todavía. Dios estaba simplemente diciendo, haz lo que tú quieras, pero nada detendrá el regreso de Cristo. El hecho de que el mundo siga en su injusticia y el incrédulo siga en su incredulidad, eso no va a detener el regreso de Cristo. Él puede venir en cualquier momento. Es más, si Él no ha venido es porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. El mundo muchas veces, la gran mayoría de veces, no entiende eso, ¿verdad? Daniel 12, de 9 al 10, por favor. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén. Los creyentes, nosotros, amén, entenderán. ¿Sí ve? Entonces claramente está mostrando allí que la profecía era sellada para Él, pero en su cumplimiento los entendidos entenderán, los creyentes, y el que es impío seguirá en su impiedad. Si tú estás caminando en comunión con Cristo, continúa en esa justicia, porque eso nos motiva la palabra de Dios. Deja que el justo, el que es justo, practique la justicia todavía. Una cosa es lo que somos en Cristo, nuevas criaturas, ¿verdad? Y otra cosa es nuestro caminar diario. El Señor nos motiva a nosotros, ¿a qué? A que nos santifiquemos todavía en la práctica, vivamos lo que somos, santos, hijos de Dios. No es tiempo para andar, hermano, como si fuéramos huérfanos. Tenemos un Padre celestial. Amén. Hermano, nosotros estamos en comunión con el Señor, ¿cierto? Y por eso también dice, deja que el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Por qué? El versículo 12 da la respuesta. Nos dice por qué. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, si ve, está conectado el uno con el otro. Debemos de practicar la justicia todavía, y debemos de, como somos santos, santificarnos todavía, porque Él viene pronto, hermanos. ¿Sí? Vivimos en la expectativa del regreso de Cristo, en las nubes, en cualquier momento, como voz de trompeta, como voz de arcángel, ¿cierto? Él vendrá para llevarnos en el rapto al cielo. Cuando Cristo regrese, Él regresará como juez, hermanos. Sabemos que a partir de allí comienza a traer los juicios. Cuando estemos ya en el rapto con Él, comienza a traer los juicios sobre la tierra, ¿cierto? Y finalmente regresa con nosotros al final de la tribulación para hacer juicio, ¿verdad?, sobre el mundo incrédulo. Cristo declaró enfáticamente, he aquí yo vengo pronto. Esto es para que nos cause a nosotros practicar la justicia, tal cual como si somos justos, practiquemos la justicia, hermano. Somos santos, ¿por qué? Porque ya hemos creído en Cristo, por lo tanto tenemos el poder, ¿para qué? Para practicar la santidad, ¿sí? Porque sin la santidad nadie verá a Dios. Quiere decir, nadie verá en nosotros a Dios. Eso es lo que está diciendo ese versículo, ¿sí? Tú sabes que Dios no tiene otra carta de presentación en este mundo que tú y yo. Somos epístolas abiertas, no escritas por mano o por tinta, sino por el Espíritu de Dios. La única manera de que las personas puedan ver que somos santos es si practicamos la santidad, ¿no es así, hermanos? ¿Sí? De otra manera, ellos ¿cómo van a ver a Dios? Sin la santidad nadie verá a Dios.
el mundo no va a ver a nosotros, no va a ver a Dios, sino solamente por medio de nosotros, en cuanto a que lleguen a ser salvos, hermano. ¿Sí? Pero si nosotros, en lugar de practicar la justicia, o en lugar de caminar en santidad, caminamos como el mundo, podrá el mundo ver a Dios en nosotros, hermanos, ¿sí o no? No, ¿cierto? Entonces, mire la importancia. Pero lo que es más importante, debemos de caminar así, no porque lo que el mundo observe, sino porque Cristo viene, amén. Esa debe ser la motivación, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, hermano. La gracia de Cristo se va a manifestar en la gloriosa manifestación de Cristo cuando Él venga, ¿verdad? Y mi galardón conmigo, dice allí. Él vendrá con la recompensa en su mano, hermanos. No deje que ninguno tome tu recompensa. Por eso debes de practicar la justicia todavía. Por eso debes de practicar la santidad todavía, hermano. ¿Sí? ¿Y cómo? Aguardando la esperanza gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando guardamos eso, hermano, nos santificamos tal cual como Él es puro, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Es la gracia de Cristo que ha aparecido para ayudarnos para alcanzar nuestra futura glorificación. De seguro todos vamos a ser glorificados. Pero no a todos se les ve como que están alcanzando la promesa, ¿verdad? ¿Cierto? Son salvos, sí, pero viven como si fueran paganos, hermanos. ¿Sí? Debemos pedirle al Señor que nos ayude en su gracia, por su palabra, a ser transformando nuestra mente para no acomodarnos a la horma del mundo. Por eso debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios. Que nuestro culto racional es lo racional que todo creyente debe hacer. Ponerse el nuevo hombre, ¿verdad? Por medio de la fe en Cristo. Y mi galardón conmigo, Él vendrá con la recompensa en su mano, hermanos. Qué bueno. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Romanos 2 del 5 al 11 nos habla de eso, por favor. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Así es. Entonces usted ve muy bien, hermano, el Señor viene a recompensar a los incrédulos, les va a dar su recompensa ¿de qué? Del infierno, ¿verdad? Y al creyente viene a recompensarle sus obras en el tribunal de Cristo, ¿verdad? En el tribunal de Cristo el Señor va a recompensar nuestras obras y la vamos a ver más tarde, ¿verdad? Hebreos 9:27, mire cómo va a compensar a los injustos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El juicio, ¿verdad? El juicio, la condenación. Después del rapto de la iglesia, todo creyente de la edad de la iglesia será evaluado en el tribunal de Cristo. Este juicio será para dar recompensas por el servicio fiel. 1 Corintios 3, del 10 al 15, ¿usted lo tiene allí? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así como lo estuve explicando después acerca del tribunal de Cristo, ¿cierto? Tiene que ver con los motivos por los cuales el creyente vivió su vida durante todo su proceso de santificación, ¿verdad? Hasta el día de la glorificación. Nuestras obras van a ser evaluadas si fueron hechas en Cristo, y aquellas que fueron hechas en la sabiduría de Dios,
como fundamento Cristo, ellas recibirán recompensas, ¿verdad? Y en cambio, si nosotros las cosas que hicimos según la carne vamos a sufrir pérdida, más el que sufre pérdida, ¿verdad?, de recompensas, será salvo como por fuego. ¿Por qué? Porque fuimos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Pero Dios va a juzgar los motivos de nuestro corazón. ¿Estás tú haciendo las obras de Dios por orgullo de tu carne? Vas a recibir pérdida de recompensas, hermano, ¿cierto? Si empezaste por la gracia, terminemos por la gracia de Dios, amén. Todo lo que hacemos por gracia, hermano, en el poder de la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo va a ser recompensado. Pero todo lo que hacemos por vanagloria, hermano, no va a pasar el cielo, eso va a llegar allá y vas a sufrir pérdida de recompensas, hermano. Por eso es importante, como dice el versículo aquí claramente, de que básicamente aquí que dice que el que es injusto sea injusto todavía, el no creyente siga en su justicia, el que es inmundo sigue inmundo todavía, el mismo incrédulo, pero el que es justo, nosotros los creyentes, practiquemos la justicia y santifiquémonos todavía, hermano, ¿sí? ¿Por qué? Para que no perdamos nuestra recompensa. ¿Y por qué debemos de hacer eso? Porque Cristo viene pronto, hermanos. No será un juicio para la disciplina, ¿cierto? Juan 5:24, por favor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces vemos claramente que no está hablando de un juicio de que sí, te vas para el infierno o para el cielo. ¿Por qué? Porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿cierto? El que cree en Él tiene vida eterna, dice la palabra de Dios. 2 Corintios 5:10, por favor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí ve? Simplemente Él va a evaluar lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo y Él mismo se incluye. Todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno dé cuenta acerca de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, ¿verdad? Por eso es importante, el que es santo, santifíquese todavía en la práctica. El que es justo, el mismo, también practique la justicia todavía. Sobre todo en un mundo de impiedad, hermano, como estamos hoy, ¿cierto? Debemos de ser así, porque sabemos que si vamos a ser así, vamos a ser perseguidos. De una vez les digo eso, hermano, ¿verdad? Porque este mundo vive de la trampa, del engaño, de la inmoralidad, y usted va a hacer la diferencia, ¿verdad? Si vive según el Espíritu así, pero va a recibir recompensa. Algunos creyentes perderán recompensas, como lo vimos en 1 Corintios 3, del 10 al 15, ¿verdad? Y 2 Corintios 5, del 9 al 10, usted lo puede leer por su cuenta. Todos los incrédulos serán juzgados en el gran trono blanco. No confunda el tribunal de Cristo, que es para creyentes, ser evaluadas sus obras en el cielo. Ya el cielo está asegurado, ausente del cuerpo, presente con el Señor, o si viene el rapto, vamos con Él, ¿verdad? De todas maneras, sin morir. Ya estamos en el cielo, pero las obras van a ser evaluadas a ver si ganas recompensas o pierdes galardones o recompensas, ¿cierto? Mientras los incrédulos, aquellos que practican la injusticia todavía y aquellos que practican la inmundicia todavía porque son inmundos y porque son injustos, ¿qué pasa con ellos? Ellos todos van a comparecer ante el gran trono blanco, ¿verdad? Como lo vimos en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Los libros fueron abiertos y ellos fueron juzgados conforme a lo que está escrito en los libros. Y luego otro libro fue abierto, que es el definitivo, ¿cierto? Es el cual que le dirigió a ese destino del infierno, del lago de fuego. ¿Y qué es? Ese libro dice allí que es el libro de la vida, ¿cierto? Si la persona no creyó que Cristo murió por sus pecados y entre los muertos, entonces va ¿a dónde? Al lago de fuego, que es la segunda muerte. Hermano, ¿por qué debemos estar atentos en todo esto, hermanos? Porque el Señor dijo, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de este libro. Hermano, mire lo que está sucediendo de acuerdo a la profecía bíblica. Usted toma literal, sabemos que el templo va a ser reedificado durante la tribulación, ¿verdad? Bueno, en Jerusalén ya se está llevando a cabo cosas así. Este se llama tesoros del templo. Ahí dice treasures of the temple en inglés y en hebreo no sé qué dice allí, ¿verdad? Pero eso es lo que dice porque está en inglés allí. Y allí están todas las personas comenzando ya hace unos años atrás, escúcheme bien, a preparar todos los utensilios y aún el sacerdocio entrenándose para el oficio del templo, para que cuando una vez
se le permita a ellos construir el templo e inicien inmediatamente las ceremonias tan pronto se pueda. Vamos a ver qué tienen listo, algunas cosas con fotos comprobadas de qué es lo que están haciendo allí, ¿verdad? Y allí en los tesoros del templo podemos ver que ya han hecho más de 3,000 arpas, escúcheme bien, arpas para la alabanza a Dios, ¿sí? Ya han hecho las arpas los judíos. Usted puede ver las fotos claramente. Y tienen allí la estrella de David y todo eso, ¿no? También tienen aquí el lebrillo que utilizaba el sacerdote para poner la sangre del sacrificio allí, ¿verdad? Y poderla poner allí y luego llevarla al lugar santísimo para presentarla, ¿en dónde? Allí en el altar, ¿verdad? En el altar donde están los 2 querubines allí para ofrecerla, para hacer mediación por el pueblo. Ya lo tienen listo, hermano, ¿sí? También tienen el candelabro listo, afuera exhibido con la gente, al público. Lo tienen listo y está hecho, hermanos, ¿sí? Está hecho. Solamente estas son algunas cosas. También tienen allí el traje listo, ¿para quién? Los atuendos para el sacerdote, ¿cierto? Y para el sumo sacerdote, lo puede ver a usted allí, lo tienen ya listo, hermano. Y fuera de eso ya tienen los rabinos estudiando todos los requerimientos del Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia, para el oficio del templo. Están memorizando y haciendo las cosas tal cual como dice allí, para estar preparados, hermanos, ¿sí? También se nos dicen que ya tienen, ya por algunos años, ya tienen, pocos años atrás, ya tienen el becerro listo, lo tienen listo. Y es rojo totalmente, ¿sí? Tal cual como lo dice los requerimientos de la Torá, ¿verdad? Ya está listo ¿para qué? Para reiniciar los sacrificios. Yo vi el video en YouTube, lo muestran el becerro ahí clarito, ¿eh? No dicen dónde está, en qué finca está, pero ¿por qué? Por seguridad. Porque es muy difícil encontrar tal animal que tenga todos los pelos así rojito, todo totalmente, cumpla todos los requisitos, hermano. Y no puede ser perniquebrado ni nada. ¿Se acuerda que eso representó lo que Cristo, que ningún hueso suyo sería roto, verdad? Lastimosamente ellos no han creído, ¿verdad? Y piensan que ahí necesitan hacer eso, ¿verdad? Pero nosotros sabemos muy bien de que ya Cristo cumplió todas las escrituras. Pero miren que ya se está llevando en pie todo esto, ¿verdad? Y ya hay planos y todo para el templo. Ya han hecho planos de cómo hacerlo y cómo edificarlo. Apocalipsis 22:13, hermano, ¿cierto? 22:13. ¿Puede leer, por favor, hermano? Sí. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. El primero y el último, hermano. El Señor aquí se muestra como el Dios todopoderoso, ¿cierto? Como el infinito, el alfa y el omega. Hermano, si todas estas cosas que les he mostrado están sucediendo, hermano, debemos nosotros estar pegados de la palabra de Dios. El que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, justifíquese todavía, hermano. Y levante la mano, ¿cuántos justos hay aquí? Que han creído en Cristo, amén. ¿Cuántos santos? Amén. Gloria a Dios, así es, hermanos, ¿verdad? Entonces, usando 3 conjuntos coplas como soportes o sujetalibros, se nos recuerda quién es el Señor de la creación y de la historia de principio a fin. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es que nos está diciendo esta palabra, hermanos, el Señor todopoderoso. Apocalipsis 22:14, hermano. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Vemos claramente aquí una vez más el Señor espera que muchos más laven sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Y cómo una persona puede lavar sus ropas? ¿Cómo puede ser lavado de sus pecados? Creyendo que Cristo ya pagó por sus pecados hace 2000 años atrás y resucitó entre los muertos para su justificación. Una obra completa y suficiente, digna de ser confiada, hermano. Amén. Es la sangre de Cristo lo único que nos puede limpiar del pecado. Sí, el evangelio de Cristo. Bienaventurados los que lavan sus ropas, dice la Reina Valera del 60. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, dice la Reina Valera de 1909, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad.
Ahí encuentra usted dos traducciones, ¿verdad? Existe una variante importante textual aquí y traducciones de la Biblia hacen este versículo de manera diferente en función de su visión del texto más fiable, ¿verdad? Ambas afirmaciones son posibles, hermano, eso es lo bueno. Ambas afirmaciones son posibles y sin conflictos con la sana doctrina. Ambos describen a un creyente, no a los inconversos. Efesios 2, del 8 al 10, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas. Entonces claramente dice, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, ¿verdad? Hermanos, entonces aquí nos habla muy claramente que solamente los que pueden guardar sus mandamientos y los que han lavado sus ropas para tener derecho al árbol de la vida son ¿quiénes, hermanos? Los creyentes. Los que han creído que solamente por la gracia de Dios, como un regalo gratuito, perfecto y santo que Cristo hizo en la cruz, por medio de su muerte y resurrección, es que nosotros obtenemos el perdón de pecados, ¿verdad? Excelente. Es una obra digna de ser confiada, la obra de Cristo. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo como Salvador, lava su ropa por medio del sacrificio expiatorio ¿de quién? De Cristo, ¿cierto? Solo los salvos son capaces de cumplir los mandamientos de Dios porque solo ellos tienen su poder para hacerlo. Por eso dice, el que es justo, ¿cierto? Practique la justicia todavía. Ninguna persona que no ha creído en Cristo es justo. ¿Por qué? Porque por medio de las obras nadie verá a Dios. Por medio de las buenas obras nadie puede cumplir la altura de la justicia y la perfección de Dios. Somos seres pecaminosos. Todos requerimos ¿de qué? De la justicia de Cristo. Si nosotros somos justos, es debido a Cristo y a la transacción que ocurrió en el momento en que usted puso su fe en Cristo. La palabra de Dios dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado. ¿Dónde? En la cruz. Le atribuyó todo nuestro pecado a la humanidad en él, en Cristo. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Tú y yo tenemos la justicia de Cristo y por eso Dios nos ve santos como Él es santo. Y por eso podemos practicar la santidad todavía. Pero déjame decirte una cosa. Si tú estás confiando que tú puedes por ti mismo desarrollar la justicia de Dios, de llegar a ser tan recto como Dios, déjame decirte que jamás lo vas a lograr, porque ya eres un ser pecador, ya naciste en pecado y necesitas la justicia de Cristo para poder ¿qué? Para poder ser salvo. Y la única manera que Dios te pueda vestir con su justicia por medio de su Espíritu Santo es si tú pones tu fe en la obra perfecta que Él hizo. Por eso dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Y la gloria y la honra es para el Señor Jesucristo, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Para comer del árbol de la vida, la túnica de una persona debe haber sido lavada en la sangre del cordero. Este derecho viene gratuitamente por la fe en la muerte sacrificial sustitutiva de Jesucristo en la cruz. Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La única manera que tu ropa, hablando tu interior, tu ser interior pueda ser santificado, pueda ser hecho santo, es por medio de la sangre de Cristo, que quita el pecado del mundo, dice la palabra de Dios. Así lo presentó Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Por eso Él enseñó el arrepentimiento para perdón de pecados. Solamente Cristo podía quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Todos estos judíos que miraban allí cuando presentaban a Juan, y Juan lo presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Ellos vieron por fin
Uno que lo quita una vez por todas. Y por eso se bautizaban, porque creían en Él. Amén. Cosa que el sacrificio animal no podía hacer. Solamente cubría, hermanos. Por eso Juan el Bautista enseñó el arrepentimiento para el perdón de pecados. Para es un resultado de la obra perfecta y justa que Cristo hizo en la cruz. Solo el creyente regenerado será capaz de entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén, porque nada impuro puede estar allí. Apocalipsis 22:15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿De quién habla este versículo, hermanos? De acuerdo al contexto, el que es injusto, sea injusto todavía, ¿cierto? Y el que es inmundo, ¿cierto? Practique la inmundicia todavía. ¿Está hablando de quién? De los incrédulos. Los perros no se refiere a un subconjunto de los malos cristianos que no llegarán a entrar en la ciudad. De eso no se refiere, hermanos. Se refiere, de acuerdo al contexto, a los incrédulos, en contraste, ¿verdad? Los perros son los incrédulos. Es por eso que están fuera de la ciudad. ¿Sí? Ellos están muy lejos, en el lago de fuego. La Escritura dice claramente que los inconversos morirán en sus pecados. Juan 8, 21 y 24. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hay dos maneras de morir. Morir en sus pecados o la persona murió en Cristo. Todos nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, ya hemos muerto en Cristo, ¿verdad? Por eso nos podemos considerar diariamente muertos al pecado y vivos para con Cristo Jesús, ¿cierto? Ya todos nosotros hemos muerto en Cristo, ¿verdad? Y lo bueno es que todo el que ha muerto en Cristo, en realidad, muere en Cristo, ya no muere en sus pecados. Porque lo que es verdadero de Cristo es verdadero de ti, ¿cierto? Ya el viejo hombre fue crucificado juntamente con todos sus hechos. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo para la gloria del Hijo de Dios, ¿verdad? En esta carne. Entonces, hermano, ¿es usted una persona que va a morir en sus pecados o es usted una persona que va a morir en Cristo? Amén. Gloria a Dios, hermano. Los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira son personas no regeneradas. Personas que nunca creyeron en el Señor Jesucristo. Esta lista incluye participios del tiempo presente para describir el disfrute y la participación continua de la mentira. En la mentira, esta condición permanente del pecado, como se describe, demuestra que no son residentes de la nueva creación. Nunca creyeron en su vida en Cristo. Pablo nos da una enseñanza en esta materia, hermanos. 1 Corintios 6, de 9 al 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán ¿qué? El reino de Dios. Apocalipsis también nos dice que ni los mentirosos. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido que lavados. Yo estuve en esta lista. Amén. Yo era un fornicario, hermanos, pero Cristo me salvó. Amén. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Por lo tanto, ninguno de nosotros debe andar en fornicación, hermano. ¿Sí? Dice Pablo, el que ya no fornique más, dice la palabra de Dios. No tenemos por qué andar en adulterio, en mentiras.
¿sí? Porque ya no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Tu práctica nunca te va a destituir o te va a hacer perder la salvación, pero sí te lleva a la destrucción, hermanos. ¿Sí? Hay personas creyentes, hermanos, que se dedican a pecar. Y déjeme decirle, hay algunos de ellos que ya están muertos. Dios se los lleva más temprano de lo que es al cielo por su desobediencia, ¿verdad? O los disciplina. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Ayúdanos a practicar la justicia porque somos justos. Ayúdanos a vernos como lo que somos. Somos hijos de Dios. No hay razón para nosotros andar como si fuéramos huérfanos. Tenemos un Padre Celestial y un acceso a nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo, quien ascendió y está sentado a la diestra del Padre, Señor. Padre, ayúdanos también a nosotros a renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios, a que presentemos nuestras vidas como sacrificio vivo delante de Dios, que es nuestro culto racional, para que renovemos nuestro entendimiento, para que podamos comprobar como creyentes aquí en esta tierra cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, Señor. Quizás hay algunos aquí creyentes que no están experimentando la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y sabemos muy bien por qué. Es porque no están renovando su entendimiento con la palabra de Dios. No están caminando por la fe. Son creyentes y están entristeciendo al Espíritu Santo. Pero Padre, gracias porque si tu palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y de todo pecado. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de siempre mantener en comunión contigo, Señor. Lo que pasa es que hay veces no queremos. Pero Padre, yo te pido que si hay algún creyente aquí que su gozo, hace tiempo no tiene gozo en el Señor, Señor, que hoy sea renovado, que hoy se arrepienta, cambie de mentalidad y camine contigo de mano a mano, Señor. Que se dé cuenta que Dios no está con un rejo, con un juguete, sino que Él siempre está con nosotros desde el momento que fuimos justificados por su sangre, Señor. Desde el momento que creímos por primera vez. Somos nosotros los que nos alejamos de ti, Señor. Gracias, Padre, porque tu misericordia es grande y para siempre, para todo creyente, Señor. Y yo te pido, si hay una persona que no ha creído en Cristo por primera vez, Señor, que hoy se arrepienta, cambie su mentalidad y crea en la obra completa y suficiente y única de Cristo en la cruz, su muerte y su resurrección, para que Él pueda alcanzar la justicia de Dios y pueda llegar a ser una persona justa debido a la justicia de Cristo y una persona santa debido a la santidad que Él da por medio de su Espíritu Santo cuando bautiza a toda persona que cree en Él. Gracias, Padre. Te pido pues que tú nos bendigas en Cristo Jesús. Amén.